Desde los años 70, entonces, toda esta reflexión se va desarrollando y multiplicando, sobre todo porque los desafíos aparecen cada vez como más grandes y más difíciles de afrontar. Muchas veces, para realizar experimentaciones, se ha llegado a cometer crímenes de lesa humanidad. Hay situaciones ocurridas en todo el mundo, hay casos citados incluso en bibliografía científica. Hay un caso de escuela que ha ocurrido en el Brooklyn, en Estados Unidos, donde para ver cómo evolucionaba el cáncer por la década del 60, se llegó a inocular con cáncer a pacientes psiquiátricos que estaban internados en un neuropsiquiátrico. Como total eran personas que estaban ahí, entonces le injertaron tumores en distintas partes del cuerpo para ver cómo evolucionaba la enfermedad. El objetivo era estudiar, conocer. La realidad es que muchísimas personas murieron, sufrieron, tuvieron que llevar adelante algo que es realmente inhumano. Y así como esto podríamos hablar de mutilaciones, de castraciones, de esterilizaciones, de verdaderos genocidios. El mismo aborto, el mismo control de la natalidad aparece dentro de esta realidad. Por eso, dentro del estudio de la bioética se va generando una corriente de pensamiento que podríamos llamar bioética cristiana, aunque en realidad se define como la bioética ontológicamente fundada. La bioética no fundada en la ciencia médica, sino fundada en la persona. Esta corriente surge en el marco de la Iglesia. El iniciador es un sacerdote, hoy obispo y cardenal, Monseñor Helios Grecha, donde aquí también aparece una frase, donde él dice: quiero humanizar la medicina frente a la invasión de la tecnología y de la masificación. ¿Qué les parece, no? Humanizar toda esta realidad. Lo que está por delante es una persona. El mismo Potter, preocupado por cómo se van desarrollando sus estudios, o los estudios de la bioética, llega también a esta definición que aparece ahí más adelante, ¿no? Empieza a preocuparse por las consecuencias que podían seguirse de la praxis de la investigación médica sin códigos éticos, ¿no? Y entonces así va surgiendo toda una nueva escuela de pensamiento bioético. Siguiendo con la línea de reflexión de estos grandes pensadores que consideramos un poco los padres de la bioética, también nosotros podemos decir que la bioética se presenta no como algo que tiene que causarnos miedo, sino como una nueva posibilidad de acercamiento entre la fe y la tecnología, entre la teología y la ciencia. O bien, esta cita que voy a leer textualmente: la bioética es un ámbito excelente para recuperar el hábito propiamente humano de la palabra proferida y acogida, la consideración de los matices y de los tonos que requiere la inteligencia en su máximo esfuerzo. Escuchen esto: ella es el verdadero areópago, donde debe resonar en un lenguaje comprensible para toda persona los valores perennes del Evangelio de la vida y remarcarse la dignidad presente en todo hombre. Casi que merece un aplauso, una cita del cardenal Bergoglio que aparece en el prólogo de un libro de la Universidad Católica Argentina. Es la tesis del padre Rubén Revelo, actual director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. En su tesis, que el prólogo lo hace el cardenal Bergoglio, pone esta cita: la bioética es un ámbito donde podemos encontrar el diálogo, un verdadero areópago, donde nos vamos a encontrar los que pensamos distintos, los que hablamos otros idiomas, otros lenguajes, y sin embargo puede haber un aire, un espíritu común que nos ayude a todos a estar de acuerdo en cosas que no pueden cambiar. La bioética, entonces, pasamos una más. Esta tiene un poquito más de color, por lo menos. La bioética no puede dividirse de lo que es la educación y de lo que es el testimonio de vida, porque no es solamente una ciencia, no es algo que nos encierra dentro de conceptos. No puede quedar al margen la educación, sino que tiene un gran desafío en el ámbito de la bioética, porque puede aportar criterios decisivos en la formación de la persona, no solo a nivel técnico, científico, profesional, sino mucho más allá todavía, a nivel de la persona, llegando a su núcleo más íntimo, conectando incluso con su propia conciencia, interpelándola personalmente. Hay muchísimos testimonios de médicos, de profesionales de la salud, que después de haber actuado durante muchísimos años y obteniendo mucho dinero
realizando abortos, por ejemplo, ha llegado un momento donde han visto que lo que estaban haciendo estaba realmente mal y han logrado conectar con este núcleo íntimo, con su conciencia y decir, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy matando a una persona, estoy eliminando deliberadamente una persona. O sea, no es solamente lo técnico, lo físico, lo químico, llegar incluso al núcleo más íntimo de la persona, que es la conciencia, y más todavía, poder conectarla con su realidad trascendente. Saber que hemos nacido con un cuerpo, pero que nuestra vida no se agota en este cuerpo, que estamos llamados a vivir para siempre, y que entonces la bioética, como ciencia de la vida, no puede cortarnos de nuestra verdadera vocación trascendente. Pongo ahí una frase de un documentito publicado en la provincia de Córdoba por los obispos de la provincia de Córdoba. Dice: vivir, dejar vivir, respetar, cuidar, cultivar la vida de todo hombre en toda circunstancia es tarea ineludible, no solo por la bondad de la vida humana, sino también por la vocación de eternidad que tiene toda persona. Ahí aparece resumido un poco esto, ¿no? La ciencia, la realidad humana de la conciencia y la vocación de eternidad que tenemos todos grabados en el corazón. Hoy a esta conferencia se le ha dado como título Educando para el amor y para la vida. En realidad me parece que el título me queda grande si lo agarro para mí solo, y no lo quiero agarrar para mí solo, porque estoy seguro que esto es algo que a todos nos compete en cualquier ámbito en el que estemos, incluso dando las ciencias más duras y enseñando las cosas más difíciles de entender. Estamos educando a la persona. Ya venimos diciendo desde el comienzo que lo importante no es tanto el qué, sino el quién, hacia dónde llegar, qué es lo que queremos formar. Entonces, ahí es donde puedo hacer el nexo entre lo que significan los contenidos de bioética y también el lema de este encuentro, ¿no? Con el Papa Francisco: caminar, construir, confesar, poder mostrarnos como educadores católicos y desde esta realidad poder dar sentido a lo que tenemos por delante. Si avanzamos un poquito más, entonces vamos a ir llegando a lo que son los temas de la bioética. Hay muchísimas formas de afrontar los temas de bioética y los temas son prácticamente inagotables. No podemos dejar al margen los grandes problemas que enfrenta la humanidad: las guerras, la carrera armamentista, el trabajo inhumano, la inmigración, el terrorismo, el uso de agroquímicos que muchas veces contamina la vida y tiene consecuencias también genéticas para las nuevas generaciones, el tráfico de personas. Bueno, yo hago aquí un elenco de algunos temas en general, ¿no? Los temas que nos tocan más directamente a nosotros generalmente se relacionan con lo que es el comienzo y el final de la vida. Todos los temas de bioética relacionados con la dignidad del nacer y todos los problemas de bioética relacionados con las enfermedades y la dignidad del morir. Pero aquí tiene que quedar en claro que el punto de partida y de llegada no tiene que ser tanto el llenar la cabeza, ¿no? No se trata de que salgamos de aquí o formemos en la escuela cienciólogos en bioética. No sería ese el objetivo, sino llegar al núcleo íntimo de la persona y a esta dignidad que cada uno de nosotros es y que cada uno de nosotros también posee en el corazón. Con lo cual, yo me voy a valer de un material que se ha ofrecido en la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado, sintetizando en 8 temas principales cuáles sería un poco un recorrido para hacer con la bioética. El CONSUDEC, por medio de una editorial, ha tomado este material y se ha vuelto a editar con una tirada que creo que podría llegar incluso a muchos de nuestros colegios por medio de las juntas diocesanas. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es ir viendo cuáles son los temas que aparecen en este librito, y los vamos a ir desarrollando un poco como para plantear con estos temas básicos y fundamentales cuál es el primer alcance que podríamos afrontar con los temas de bioética. Los temas aparecen divididos en estos ítems. El primero es el origen de la vida, que viene sintetizado como la historia de un pequeño ser humano. Pasamos una más. Otra, esta también ya la hemos trabajado. Aquí están: el origen de la vida, como la historia de un pequeño ser humano. Luego el aborto, el diagnóstico prenatal, la reproducción asistida, el diagnóstico preimplantatorio, la investigación con embriones humanos, la eutanasia
y la donación de órganos. Al final se ofrece también un pequeño capítulo sobre la teoría del género y todas sus implicancias en la cultura actual. Cada uno de estos temas aparecen diferenciados con preguntas. Primero, ¿de qué se trata? ¿Qué es el aborto? ¿Qué es el diagnóstico preimplantatorio? ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es la donación de órganos? Segundo, ¿cuáles son las técnicas? Tercero, las preguntas sobre el tema. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los daños que puede causar? Cuarto, las reflexiones éticas, las implicancias. Técnicamente me dicen que no tiene ninguna consecuencia, por ejemplo, la procreación asistida, pero éticamente, ¿cuáles serían los reparos? Y luego, testimonios de personas que han pasado por esta realidad y terminando, ¿qué dice la Iglesia? Ahora, cada uno de esos temas los vamos a ir afrontando. Adelante, pasamos uno más. Y pongo ahí como un desafío, es decir, saltamos o no saltamos, pasamos por esto o no pasamos, y ahora les voy a mostrar entonces, punto por punto, este librito, afrontando cada uno de los temas. Aquí estamos. Bueno, este es el folletito que, como ven, no es muy grande, pero es muy sustancioso en contenido. Avanzamos con las presentaciones. El nombre es ese, Claves de Bioética o Claves de la Bioética. En la revista del Consudec que se les ha entregado ya aparecen comentarios que van saliendo en todas las revistas. Este que les estoy mostrando se encuentra en una página que ustedes van a encontrar porque está el mismo librito dibujado. No veo el número de página aquí, pero está ahí en la revista. Entonces, como les decía, cada uno de los temas vienen iluminados con estos textos de la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II. Primero un texto bíblico: tus manos me formaron, me plasmaron, te doy gracias por la vida que me has dado y por la solicitud con que me cuidó tu aliento, descubriendo la belleza y el don de la vida. Dos citas del Papa: ¿cómo se puede pensar que uno solo de los momentos de este maravilloso proceso de formación de la vida pueda ser sustraído de la sabia y amorosa acción del Creador y dejarlo a merced del arbitrio del hombre? Una pregunta, ¿no? Cada momento está guiado, está conducido por el don del Espíritu Santo. Y después una llamada fuerte del Papa: respeta, defiende, ama y sirve la vida, toda vida humana. Pasamos a los temas, que ya los dije recién, avanzamos sobre esto y vamos a las preguntas. Cada capítulo de este librito está dividido en esas preguntas. ¿Qué es? ¿Cuáles son las técnicas? Las preguntas, las reflexiones éticas, los testimonios y lo que dice la Iglesia. Entonces, comenzando con el primer tema, la historia de un pequeño ser humano. La famosa pregunta: ¿el embrión es un ser humano? Bueno, ahí aparece la respuesta también. El embrión es un organismo vivo, es un ser único, que tiene un patrimonio genético único y humano idéntico al que hoy tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo, que aparece desde el instante mismo de la fecundación. Por lo tanto, es imposible decir que ahí no hay una persona humana. Continuando con otra presentación, entonces, ¿cuáles son las preguntas principales que pueden surgir? ¿Es solo un montón de células? ¿Se es ser humano desde la fecundación? ¿Es un ser humano, pero esto significa que sea una persona que tiene una identidad? Preguntas que pueden hacer los chicos, ¿no? Y cada una de estas preguntas tiene una columna de respuestas dentro de este material. ¿Qué es lo que hace que este embrión sea un ser humano? ¿Siente dolor? Si depende totalmente de su madre, ¿se puede decir que sea un ser humano? Si no tiene aspecto humano, la famosa pregunta: ¿es un ser humano? Bueno, hay varios que a lo mejor no tenemos tanto aspecto humano y no nos animaríamos a decir que no lo somos. Entonces, a todas estas preguntas se va respondiendo. ¿Esta es la que sigue? ¿No te saltaste ninguna? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, como no preparé todo el libro totalmente, sino para darles un pantallazo, no aparece el tema de los reparos éticos y todo lo otro que les venía diciendo. Sí va a aparecer aquí en el aborto, que por supuesto son muchísimos.
Primero responde a qué es el aborto y habla de los principales métodos utilizados para realizar el aborto. Yo básicamente tomo dos, que son el DIU y las llamadas píldoras del día después, que están al orden del día en la realidad de los adolescentes y jóvenes que hoy tenemos en las escuelas. Creo que todos han escuchado o han leído algo de este famoso implante posdérmico, que se pone debajo del brazo de las chicas y que se puede poner incluso en chicas muy chiquititas, de 14, 15 años. Aquí en la provincia de Misiones, en estos días que estuve leyendo los diarios, se está promoviendo muchísimo y se está pidiendo prácticamente que las chicas se lo implanten como una forma de sexo seguro. Va liberando una hormona a lo largo de 3 años que hace que la chica no ovule y entonces no se produzca la gestación. Ya hay publicaciones también que he leído la semana pasada y que hablan de que no solamente actúa a nivel ovulatorio, sino que actúa también a nivel endometrio femenino, con lo cual es potencialmente abortivo. Estamos delante de un método anticonceptivo del mismo alcance que el dispositivo intrauterino, que tiene como finalidad la anticoncepción, evitando la ovulación o matando el esperma según sea el caso. Pero en realidad, por la forma que actúa, también es potencialmente abortivo. Además de todas las otras consecuencias éticas, digamos, ¿no? Aquí estamos hablando de la vida, pero si ya a una chica de 14 o 15 años se le está implantando un método anticonceptivo para que pueda tener relaciones sexuales libremente y sin ninguna protección, entonces esto ya la estamos poniendo en un riesgo increíble. Además de todas las otras enfermedades de transmisión sexual que tienen que ver con el contacto de la piel, con los roces. La misma publicación esta que leía en un periódico de Misiones decía que a pesar de que las chicas tengan el implante, hay que recomendarles que lleven preservativos con ellas. Claro, para evitar las otras infecciones, las que vienen por el contacto por la piel. Porque una cosa es evitar el embarazo, pero otra cosa es adquirir una enfermedad de transmisión sexual que se le va a manifestar más adelante, posiblemente cuando quiera ser mamá. De acá a 12 o 15 años, cuando quiera tener su primer hijo, entonces resulta que ahí se va a enterar que tiene un virus instalado en su sistema femenino reproductor y que ese bebé no va a poder pasar por el canal de parto, que va a tener que nacer por cesárea, porque sí o sí va a adquirir una enfermedad que ella, quién sabe desde cuándo hace que tiene, que a ella no le va a traer ninguna consecuencia, pero que si el bebé pasa por el canal de parto, la puede contraer y esto sería dañino. ¿Se dan cuenta, no? Es algo que estamos poniendo una bomba delante de los adolescentes, de los jóvenes y de nosotros mismos, porque esto nos daña a todos como sociedad. Pregunta sobre el aborto. ¿Puede una mujer hacerse ayudar? El embarazo y la soledad, ¿cómo afrontarlo? ¿Tiene consecuencias psicológicas el aborto para la mujer? Vaya si las tiene. Ya se está trabajando muchísimo sobre programas terapéuticos para recuperar del síndrome post-aborto. Dentro de lo que leía recién Silvia cuando me presentaba, aparecía que bueno, soy acompañante terapéutico para el tema de adicciones y que he trabajado 10 años en una comunidad terapéutica. Gracias a Dios también hace 2 años me he capacitado como acompañante terapéutico para acompañar el síndrome post-aborto. Y estamos trabajando con un equipo de mujeres en Villa María para seguir capacitando personas, porque lleva un tratamiento, no necesariamente psicológico, un tratamiento de contexto, también religioso, para que la persona pueda levantarse después de esta caída tan grande, de este sufrimiento tan grande que significa el aborto. ¿Existe un derecho al aborto? ¿Cuál es la realidad del aborto en el mundo? Muchas veces las estadísticas nos mienten, sobre todo aquí en Argentina, cuando nos hablan de la mortandad materna, de la cantidad de mujeres que mueren. Lo cierto es que nosotros no tenemos estadísticas oficiales sobre el aborto. Entonces, cuando nos dicen que murieron 60 mujeres en el Chaco y 40 mujeres en Córdoba, bueno, ojalá que no muera ninguna, la verdad, ninguna. Pero cuando ponen esas estadísticas es para decir, los abortos se están haciendo de un modo inseguro, lo que tenemos que hacer es legalizarlo para que se puedan hacer por medio de los hospitales y entonces de esa manera evitamos las muertes maternas. Les vuelvo a decir, ojalá no muera ninguna persona. Lo cierto es que estadísticas oficiales no hay. Y las consecuencias, además de la muerte materna, son un montón de sufrimientos en la mujer y en el contexto que se generan por el aborto. Bueno, después, reflexiones éticas. Mujer-hijo, ¿se da una relación de amigo-enemigo? ¿Están confrontados? Me imagino que no.
La relación es totalmente distinta, es la relación fuente de vida y vida que surge. ¿Qué pasa en los casos de violación? ¿Es el aborto una liberación para la mujer? Otra pregunta que se plantea siempre. ¿Se puede hablar de la elección en la interrupción del embarazo? Ya vamos a ver después, cuando venga el tema del diagnóstico prenatal y el caso de las malformaciones. ¿Qué pasa con los problemas materiales? Y el padre, si no aparece, el tema del aborto y la adopción. La Madre Teresa decía: siento que el mayor destructor de la paz en el mundo es el aborto. Y todos nos acordaremos de aquel famoso discurso en la Universidad de Harvard en el año 1979, creo, ¿no? Cuando todos decían: ¿qué va a decir la Madre Teresa en Harvard? ¿Qué va a decir la Madre Teresa en Harvard? Y cuando se paró, dijo: no maten a los niños, denmelos a mí. Hablando a Estados Unidos, ¿no? Hay que tener coraje para decirlo. Y después se explayó mucho más delante de los periodistas diciendo: hay muchas cosas buenísimas, han crecido en tantos aspectos, pero no se puede entender que ustedes estén matando niños. No se puede entender. También el doctor Lejeune dice: una sociedad que mata a sus hijos pierde al mismo tiempo su alma y su esperanza. Alguien que se asesina a sí mismo, que mata su futuro, que mata su historia. Como verán, en el tema del aborto me explayé mucho más. Aquí aparece qué es lo que dice la Iglesia. Primero, que Dios es el único dueño de la vida, que el aborto es una falta grave y que Dios es misericordioso. Aquí abajo aparece la imagen que usamos en este proyecto Esperanza de recuperación para mujeres que sufren el trauma post-aborto, y que es un niño de hielo, un niño casi transparente, perdonando, absolviendo, bendiciendo a una mamá de piedra, a una mamá que está arrodillada sufriendo el trauma del aborto. Es una imagen que no hace falta explicar cuando uno se le presenta a una mujer que ha sufrido el aborto. Inmediatamente uno le pregunta qué ves y dice: mi hijo. Inmediatamente. Avanzamos. Otro tema, el diagnóstico prenatal. ¿Qué es? Bueno, no hace falta explicar mucho. Significa hacer estudios para ver de qué se trata lo que hay adentro, a ver qué sale. No solo para ver si se parece al papá o a la mamá antes de que nazca, sino también para